Ahí ya se ve. Cuando usted diga, doctor. Adelante, por favor, Iván. Ok. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, profesor. Ya bien lo mencionaba usted la sesión pasada, la seguridad es algo fundamental en donde sea que estemos. Entonces tenemos que verla como una prioridad en cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestro labor diario. Es por esto que pues hoy vamos a empezar con los temas del curso, ¿verdad? Entonces iniciaremos con las bases conceptuales, que es el primer tema, a cargo de todos nosotros, de la lista que pueden ver abajo. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Para el día de hoy tenemos programado iniciar con los primeros dos subtemas, que, ajá, que el primero se los platicaré junto con mi compañero Rodrigo, que son los conceptos básicos y definiciones, donde veremos pues la parte introductoria a todo este curso de bioseguridad. Y posterior a esto, mis compañeras Perla y Alejandra les hablarán sobre la bioseguridad en el hospital. Entonces, dale la siguiente, por favor. Empezaremos dándoles algunas definiciones básicas, simplemente para irnos aclimatizando a todo este nuevo curso. Siguiente, por favor. Entonces, el significado de la palabra de bioseguridad lo podemos separar fácilmente en dos partes, como siempre lo hemos hecho, bio y seguridad. Bio, que ya sabemos que proviene de bios, del griego, que significa vida, desde siempre, y seguridad, que esta la podemos definir como la calidad de ser libre de algún daño, riesgo o peligro, ¿verdad? Entre demás factores. Entonces, si combinamos estas dos, simplemente vamos a llegar a la definición de que la bioseguridad es la calidad de que la vida sea libre de alguno de estos tres factores de riesgo. Entonces, hablando un poquito más a fondo de qué es lo que nos va a cuidar la bioseguridad, porque esta definición nos dice que, ok, va a cuidar nuestra vida de algo, de estos factores, de daño, riesgo, peligro, pero veamos un poco más a fondo de qué es a lo que se refiere, qué es lo que nos va a cuidar. Siguiente, por favor. Sabemos que la bioseguridad no solo se va a basar en factores humanos, sino que también la podemos ver aplicada en otros términos como técnicos o hasta ambientales también. El chiste es proteger a los seres vivos. Entonces, si definimos un poco más sobre a qué se refiere la palabra peligro, daño o amenaza, vamos a ver que estas definiciones son muy similares. Simplemente vamos a comprender de manera muy general que cualquier tipo de peligro pues desencadena algún mal. Ahora, generalmente, si yo les preguntase a ustedes qué creen que nos haría daño dentro de el lugar en el que laboremos en un futuro, como biomédicos tenemos la posibilidad de laborar en distintas partes, ¿no? En muchas secciones, muy diferentes cada una, pero digamos que nos vamos a enfocar en algún lugar sanitario. Entonces, lo más probable es que ustedes me digan que de lo que nos tenemos que cuidar, pues son de posibles infecciones con bacterias, virus, hongos, etcétera. Entonces, aquí ya nos estamos refiriendo a un riesgo, pero un riesgo más definido. Entonces, la palabra riesgo la podemos ver como cualquier factor que sea controlado y precede al comienzo de alguna enfermedad, de algún mal. Entonces, si le das a la siguiente, por favor, podemos definir todos estos factores en un riesgo biológico y ya como riesgo biológico ya estamos hablando de una definición mucho más certera de algo de lo que nos vamos a cuidar nosotros, ¿no? Por supuesto que les reafirmo que estoy especificando un poco más. Puede haber riesgos de muchos otros tipos que vamos a ir viendo, pero dentro de estos riesgos biológicos, que es como con lo que vamos a estar conviviendo día a día, pues nos vamos a encontrar distintos tipos, como la basura y los desechos, que esto pues en cualquier lugar, ¿verdad? Pueden llegar hasta ser tóxicos dependiendo de la situación, pero simplemente tenemos en cuenta y sabemos qué son y que tenemos que cuidarnos de estos. Pero algo de lo que se ve mucho más infalible para la bioseguridad es remarcar conceptos como los de microorganismo y los de residuos patógenos, que es algo de lo que nos tenemos que proteger ahora sí que en nuestro labor como biomédicos.
simplemente les estoy diciendo estas definiciones de los daños de los que nos protege la bioseguridad, porque necesito que primero entendamos que no solo existe la bioseguridad en un hospital. Generalmente, si buscamos en Internet, en Google, bioseguridad, vamos a encontrar manuales en laboratorios, en cadenas laborales de industria, ahora sí en hospitales, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque la bioseguridad, pues, engloba muchos oficios, ¿no? Depende directamente de en qué labores, del uso de las normas que se generen y practiquen ahí, y por supuesto, uno de los más importantes, las condiciones de trabajo en las cuales nos encontremos. Entonces, este riesgo está directamente relacionado con la frecuencia en que nos expondremos, en que nos podemos exponer en nuestro puesto de trabajo a distintos tipos de riesgos. La siguiente, por favor. Ahora si vemos una definición ya más, digamos, certera de lo que es bioseguridad, tenemos esta, que ya la Organización Mundial de la Salud es como la define, que es el conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud del personal, de los pacientes y del propio medio ambiente. Y como les comentaba, ¿de qué es lo que los quiere proteger? Pues de distintos tipos de riesgos. Existen biológicos, químicos, físicos, a los cuales pues estamos expuestos durante el desempeño de nuestras funciones. Y es por esto que la misma Organización Mundial de la Salud en el 83 pues redacta el primer manual de bioseguridad en el laboratorio, ¿no? Algo ya mucho más formal, con normas a seguir. Por supuesto que son propuestas, eran propuestas en ese inicio. ¿Y qué pasa? Pues todo este manual estaba orientado para practicar técnicas que ahora sí ya se podían definir como técnicas de bioseguridad para los laboratorios de diferentes niveles. Entonces, con el paso de los años, como lo hemos visto, pues aparecen nuevas enfermedades, nuevas amenazas, y estos manuales se necesitan ir actualizando. Así es como pues la OMS también se encarga de revisar sus manuales y ampliar sus textos, por supuesto. Dale, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los propósitos que también va a perseguir este concepto tan grande de bioseguridad? Decidimos enunciarlos en tres más relevantes. El primero es que tiene que ver cómo se va a aplicar, porque tiene que ver en seguir diversas técnicas, procedimientos y normas que ya van a estar establecidas y van a ser recomendación, no solo recomendaciones, de hecho, van a ser casi leyes que se tienen que llevar a cabo dentro de tu lugar de oficio para que se pueda mantener una seguridad del personal y del ambiente. Entonces, este como primer propósito. El segundo es la contención y el aislamiento de distintos agentes. Por ejemplo, de los microorganismos que les mencionaba, patógenos. Vamos a encontrar dos tipos aquí de distinciones en la contención, que hay contenciones primarias por un lado y contenciones secundarias del otro lado. Ahora, las primeras nos están hablando sobre equipos de aislamiento o seguridad. Son más simples que los de la secundaria, porque en la secundaria ya estamos hablando de que es necesario tener un diseño y una construcción de las mismas instalaciones del lugar de trabajo para que sean seguras. Entonces aquí tenemos dos diferentes definiciones sobre la contención y el aislamiento físico de los agentes. El tercer propósito que tiene, por ejemplo, es uno de los más importantes de todo. Y de hecho, ya en distintas materias nos han mencionado mucho que es uno de los factores principales y de los cuales los lugares de trabajo pueden desencadenar problemas, que pues es la formación y capacitación del personal. Es uno de los más importantes porque si no se les enseña al personal qué es lo que tienen que seguir para mantenerse seguros a ellos, a los demás, a sus familias, etcétera, pues no se va a poder llevar de la mejor manera. Entonces, este es un tercer propósito, el de la formación y la capacitación laboral. Y por supuesto que aquí engloba el correcto uso y mantenimiento de los equipos y las instalaciones, ya si nos vamos a un lugar más especializado como un hospital. Ya, la siguiente, por favor. También podemos estar platicando un poco sobre
¿Qué finalidad persigue este significado de la bioseguridad? Realmente no necesitan que yo se los diga, porque es bastante evidente, ¿verdad? Digamos que como se tiene que elaborar en un conjunto que no solo son personas, sino que también hay materia biológica, hay residuos, hay contaminantes, infecciones, etcétera, pues la bioseguridad busca enseñarte cómo cuidarte, cómo cuidarme, cómo te cuido y cómo me vas a cuidar a mí. Eh, y la verdad es que sigue un proceso bastante simple la bioseguridad a la hora de redactar estas normas. ¿Por qué? Porque primero analiza el accidente o el incidente el cual se esté tratando en una situación de riesgo, y en base a esta, ahora sí se elaboran normas y procedimientos, como lo ven en pantalla, que permitan evadirlos, que no se vuelvan a repetir. Esto es muy importante porque gran parte de la investigación se puede basar en esto. Conocimientos de microbiología, de laboratorio, etcétera, siempre están al tanto sobre nuevas actualizaciones en normas y procedimientos que deben llevar a cabo para, por supuesto, evitar accidentes, incidentes y con esto salvaguardar nuestra salud. Ahora sí, nuestro derecho de bioseguridad. Entonces, esto son definiciones generales sobre lo que va el curso, sobre la idea general. Por supuesto que para este primer subtema les tendremos que dar unas definiciones un poco más certeras, simplemente para distinguir algunos conceptos durante el resto de las presentaciones de nuestros subtemas y del curso también, de lo que resta de las semanas. Entonces, voy a dejar a Rodrigo ahorita que empiece con algunas distinciones que nos parecieron bastante relevantes. Entonces, te dejo, Rodrigo. Ok, bueno, hablando de bioseguridad, pues siempre van a existir pues varios riesgos, porque lo que se quiere es minimizar el riesgo para los trabajadores, para las personas que están en contacto, para todo tipo de personas, ¿no? Pero el problema es que siempre va a existir algún tipo de riesgo. Es imposible que haya un riesgo cero. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre hay tanto accidentes como incidentes. Y cuando hablamos de bioseguridad, es muy importante saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Es muy sencillo. Los incidentes se refieren a cuando llega a suceder una acción, pero no llega a causar lesiones, a perjudicar a la persona. Por ejemplo, no sé, un riesgo de que se le puedan caer agentes patógenos o que se le caiga un tubo de ensayo, pero no llegó a romperse y a contaminarse. Ese es un incidente, no llega a causar lesiones en la persona. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues los incidentes son muy importantes cuando estamos en un riesgo constante, cuando estamos tratando con personas o en los hospitales, ¿no? Porque estos nos dicen varias debilidades que puede tener nuestro sistema. Como sabemos, pues son muchas personas las que están moviendo pues varios instrumentos, varios elementos, y es muy importante empezar a identificar las debilidades. Todo sistema tiene debilidades, pero es bueno que no se lleguen a tantos accidentes. Por eso es, mediante la bioseguridad, lo que queremos es eliminar o reducir el máximo número de accidentes posibles que podrían llegar. Ahora, accidente es un suceso que va a provocar una lesión, una perturbación o hasta incluso la muerte de una persona. Esas son las dos diferencias más grandes que hay entre un accidente y un incidente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se lleva un buen registro y cuando se tiene un buen nivel de bioseguridad,
pues los incidentes siempre se reportan, porque son muy importantes para saber qué es lo que podría ocasionar un accidente más tarde y prevenirlo. Pero algunas veces, como son pues cosas muy pequeñas o cosas que pues no se toman en cuenta como tal porque no agravaron en nada, pues la mayoría de las veces no se estudian, no se analizan y nada más de repente pues ocurre un accidente mucho más grande debido a los mini incidentes que ocurrieron anteriormente. Después de esto, estábamos hablando de el riesgo. El riesgo no es más que nada que la probabilidad de que una persona salga afectada, ya sea en condiciones de salud o perturbaciones. Podemos hablar de 3 tipos de riesgo, que son físico, químico y biológico. El riesgo es más que nada, es la amenaza que existe y que en un hospital estás manejando por la vulnerabilidad que tengas en tu hospital. Por ejemplo, si ahorita los hospitales que tratan pacientes COVID es una amenaza muy grande para la salud de las personas. Entonces, ¿qué pasa si no tienen la suficiente bioseguridad? O sea, que su vulnerabilidad es muy alta, significa que el riesgo incrementa exponencialmente. Por eso es muy importante analizar los temas de riesgo que se tienen. Algo que se puede ver es cómo se ocasionan los riesgos. ¿Por qué surgen los accidentes si tenemos mucha seguridad y todo? Pues los accidentes no es más que nada que la unión de las condiciones inseguras, malas actitudes inseguras y ese porcentaje que les comento de riesgo. ¿Qué es esto? Que si una persona está, aunque esté en la mayor seguridad posible, pero si los trabajadores pues son humanos, tienen error y también tienen a veces actitudes inseguras o muy nerviosos, pues ¿qué pasa? Que pueden llegar a perturbar la seguridad que se tenía. Por eso es que pues los sistemas como tal, aunque se ponga la mayor seguridad del mundo, nunca están libres de accidentes. Como conceptos, ya que es muy importante hablar de los varios conceptos que se van a tomar para entender los temas posteriores, pues hay 3 muy importantes que vimos, que son la exposición humana, la parenteral y además la accidental. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ¿qué tipos de exposición hay cuando se habla de riesgo, ¿no? Hay diferentes. No es lo mismo que tú o que una herida o una herida abierta o membrana mucosa toque la sangre o toque este, miembros infectados, que sería la exposición humana. Entonces, pues la persona a la que tenía la herida abierta, pues se contagia inmediatamente. Además, la exposición parenteral es, por ejemplo, cuando alguien se pincha o tiene una cortada, pero entra sangre directamente contaminada. La exposición humana es que solamente toques con heridas a superficies de otra persona, ya sea la piel o la mucosa, y pues ya entra. Pero la exposición parenteral va directamente con sangre infectada, sangre contaminada. Y la exposición accidental, por ejemplo, tú no tienes guantes y o hasta tienes los guantes, ¿no? Y estás, pues manejando sangre, manejando mucosa y por accidente, tú mismo te limpias los ojos, tocas los labios o lo que sea. Entonces, eso es el tipo de exposición accidental. Hay muchos tipos de exposiciones, pero esos son los más importantes. Hablábamos de riesgos, los riesgos físicos, químicos y biológicos.
Aquí en riesgo físico es muy fácil determinarlo. Es cuando hay un intercambio muy grande de energía, ya sea, por ejemplo, mediante fuego o un riesgo eléctrico. Normalmente siempre se tiene en los hospitales pues seguridad eléctrica en la que están conectados bien a tierra o tienen los 3 conectores, pero por ejemplo siempre hay un tipo de riesgo. Hay de hecho este tipo de nomenclatura que es de acuerdo a los riesgos de incendio. Estos son, por ejemplo, el A depende de cualquier tipo de maderas o trapos. Estas nomenclaturas están en cada laboratorio, hospital, para determinar, para que las personas pues, puedan verlo visualmente y, y sepan qué tan peligroso es manejar ese químico o lo que traigan. Por ejemplo, el tipo B es cualquier tipo de líquidos, puede ser nafta, pinturas o thinner. El C puede ser los tipos de gases. El D pueden llegar a ser metales y aparte combustibles. Y el F son los aceites y grasas, que son los más flamables. Va desde menos flamable hasta las más flamables. Y ahora también se habla de riesgos eléctricos. Pues esto es de acuerdo a las instalaciones. Si una persona no maneja correctamente los equipos, puede llegar a tener algún tipo de riesgo. También se toma en cuenta el riesgo químico, que no es más que nada que un trabajador esté en exposición a agentes patógenos. Esto es inhalatoria o dérmica, no necesariamente de otro tipo. Acá, pues son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, esta es la nomenclatura que se ocupa en los tipos de riesgo químico. Ahorita les voy a comentar cada uno de los rombos. Este que se ve aquí para un signo es de irritantes. El que le sigue es por peligros de aspiración. La que le sigue es toxicológicos, explosivos, inflamables, un ambiente acuático, o sea, peligro de contaminación. Los siguientes son corrosivos, gases y es un comburente. ¿Qué pasa? Ok, los comburentes, a lo mejor es un término que no se ocupa mucho, pero los comburentes no es más que nada que una generación de oxidación violenta. Por ejemplo, lo que pasa es que retrasan la extinción del fuego. Por ejemplo, si se está quemando y hay un riesgo de un comburente, es que va a ser muy difícil apagarlo. Y pues aquí se habla de todos los tipos de riesgo, los inflamables, explosivos, los corrosivos, que no es más que nada que los que provocan un óxido de reducción en las superficies, los toxicológicos, que son los más altamente reactivos con el organismo. Además, también se habla del riesgo biológico. El riesgo biológico habíamos determinado su definición, pero aquí va a ser un poco más acerca de cómo se combate contra el riesgo biológico. Como sabemos, es la probabilidad de que un material imita entidades biológicas, ¿no? Pero hay 4 niveles de bioseguridad para este tipo de riesgo. Van desde el 1 hasta el 4. El 1 es el más básico y el 4 es el más alto. Se van a ir aumentando los niveles, pero por ejemplo el 2 tiene las mismas propiedades del 1 y así. Ok, aquí por ejemplo el nivel de bioseguridad 1. Este es muy sencillo y es para los laboratorios en universidades y tal. Estos son los niveles de bioseguridad. Por ejemplo, que puede tener un hospitales más grandes que a veces pues manejan los mismos reactivos ahí.
Pero pues también se añaden los laboratorios, que también son muy importantes. Por ejemplo, el nivel de bioseguridad 1 puede ser un laboratorio de escuela donde no necesariamente se requiere una contención especial. Para obtener los niveles de bioseguridad se analizan 3 tipos de variables. Las características del material que se va a tratar, los tipos de trabajo y las vías de exposición. Por ejemplo, en un laboratorio de escuela, pues no, las vías de exposición no son muy altas porque nadie tiene equipo adecuado, altamente protegido, pero pues las características del material sabemos que no son de riesgo alto. Entonces, por lo tanto, se toma el nivel de bioseguridad 1. No requiere ningún diseño especial ni ninguna contención especial. Por ejemplo, tenemos el nivel de bioseguridad 2, en el que los trabajos de riesgo pues pueden llegar a causar enfermedades graves, solamente graves, hasta ahí. No peligro de muerte ni nada, solamente graves. Y algo muy importante es que los agentes solo se transmiten vía sanguínea, o sea, que solamente si tú te picas con algo es que puedes, pues que te lleguen los agentes patógenos, ¿no? Solamente mediante picándote o que tengas una herida abierta, como ya hemos visto las exposiciones anteriores, la parenteral y la humana. No inhalatoria, o sea, de que no se trabajan con gases. El nivel de bioseguridad 3 es uno de los más altitos, pero no tanto. A veces se utiliza en hospitales pequeños o laboratorios ya un poquito más avanzados. Son instalaciones clínicas, diagnóstico como tal. Y aquí sí son con agentes patógenos que pueden ser letales y que pues se tienen que tomar muy en cuenta porque son gases que tanto pueden salir y causar muerte, pero que a su vez son fáciles de retener. Hay medidas y hay estándares, ¿no? Y todos los procedimientos son en gabinetes, los gabinetes cerrados donde se tiene una cámara acorazada en la que no va a salir y tienen bombas de vacío y tal. Muy bien, esto es de nivel de bioseguridad 4 y nivel de bioseguridad es el 3, el anterior. Nivel de bioseguridad 4 es el más alto, es donde, por ejemplo, pues se maneja el COVID y tal, donde se estudió al principio, donde se hizo todos los análisis. ¿Y por qué? Porque son con agentes de riesgo individual alto y que pueden atacarte en segundos, ¿no? Estos en el riesgo de bioseguridad 4, algo muy interesante es que ahí solo se tratan se pueden llegar a tratar, el tope es con agentes de los que no se tienen ni vacunas ni tratamientos. Como bien se decía, del COVID. Ahí, pues es donde se tiene el mayor nivel y es casi imposible que salga, ¿no? Casi. Ok. Otra cosa de la que se habla es acerca de la COFEPRIS. En bioseguridad es muy importante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. ¿Por qué? Porque son las que marcan las normas, las pautas a seguir, tanto para cada hospital, para cada laboratorio. Es pues la que tiene todos los reglamentos de cómo se va a llevar a cabo y tiene todos los programas. Tiene por objeto ejercer contribuciones a la Secretaría de Salud en materia de efectos del ambiente en general y ocupacional. Y por ejemplo, regula y fomenta el fomento sanitario de la producción. Por ejemplo, aquí se tienen varios programas. Uno de los más importantes es el programa 515, que son 5 principios y 15 acciones. ¿Qué significa esto?
que la COFEPRIS tiene como tal 5 principios en los que se rige, además de que es el eje rector de todas las actividades, tanto para la transparencia como para la búsqueda de información para las personas. Cualquier persona puede entrar y ver todas las leyes. Todo esto porque los programas de COFEPRIS otorgan todo ese tipo de transparencia. Otra ley muy importante, y creo que es la más importante para el término de bioseguridad, es el artículo 17, la Ley General de la Salud. Es donde también se toma mucha parte COFEPRIS. ¿Por qué? Porque en esta ley pues es la principal, donde tanto se evalúan riesgos a la salud, tanto se evalúa la política nacional de protección, se elaboran y se expiden normas y se regulan, y es donde se hace el fomento para la creación de más normas. Es el artículo 17, es la Ley General para la Salud, es una de las más importantes, donde se rige todo esto de COFEPRIS y la bioseguridad. Ok, ya les hablamos un poco acerca de conceptos y tal. Ahora hay muchas definiciones que nos interesa que ustedes pues vean para entender los temas posteriores. Por ejemplo, una muy importante que veo es asepsia y antisepsia. ¿Cuál es la diferencia? Pues en asepsia es el procedimiento como tal para acabar los organismos, mientras que la antisepsia es el estado, o más que nada, la reducción de la piel viva o la mucosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la asepsia es de forma general. Tú puedes aplicar asepsia a los objetos como tal, a los utensilios, y la antisepsia solamente es un concepto que se utiliza para el cuerpo humano. Entonces es el procedimiento para las manos, para la piel y como tal. Es solamente para el cuerpo. Esa es la mayor diferencia que hay. Por ejemplo, aquí también se toma acerca de bactericida y bacteriostático. El bactericida pues elimina las sustancias, elimina las bacterias como tal, y el bacteriostático es un agente que inhibe, pero solamente el crecimiento, los deja como estaban. Por ejemplo, esto se usa pues ya sea para no eliminar todos los gérmenes, sino para estudiarlos. No los destruye, sino solamente no hace que crezcan. La desgerminación pues es un proceso en donde es muy parecido a la desinfección, solamente que aquí se hace un área a través de un barrido. Y pues la esterilización es el mecanismo el más utilizado en los hospitales para cualquier tipo de superficie, para cuando se va a entrar a quirófano, es el más utilizado como tal para eliminación de todas las formas de vida. Aquí pues también se incluyen esporas y cualquier tipo de bacterias. Eso es muy importante, ya que pues también sabemos que antes de entrar a quirófano se esterilizan absolutamente todos los materiales que se van a utilizar, y toda la sala se esteriliza y como tal. Y se da el caso de que, por ejemplo, se les eh, se les cae un bisturí o lo que quiera a la paciente, a la enfermera, pues tiene que esterilizar todo el juego otra vez, todo el juego de utensilios, no solamente
porque ya automáticamente al entrar en contacto con el piso, pues ya, ya no está estéril. Ok, otros conceptos muy importantes, pues es descontaminación y desinfección. ¿Cuál es la diferencia? Pues usted, no, pues dice, se podría decir que son conceptos muy parecidos, pero por ejemplo, la desinfección va más allá, o sea, va a quitar la propiedad al objeto de causar alguna enfermedad. Por ejemplo, no es solamente quitar las bacterias, sino quitarle la propiedad al objeto de, de transmitir la enfermedad. Y por ejemplo, descontaminación va más a las propiedades nocivas que puede tener. O sea, va a hacerse un tratamiento para quitar, para retirar los contaminantes o todas las propiedades nocivas. Aquí, ¿qué pasa? Pues hay la desinfección de alto nivel y de bajo nivel. En la de bajo nivel, pues es la más sencilla de utilizar, la más fácil. Solamente vas a eliminar la mayor cantidad de virus, pero no te vas a enfocar tanto en... Hay varias bacterias que se quedan. Una de ellas es la tuberculosis. Y la desinfección de alto nivel, pues es un procedimiento químico en donde vas a destruir absolutamente todas las bacterias, hongos y virus. Ok, aquí como un poco más de conceptos, pues hay otros poquitos. Como por ejemplo, el fungicida, que es para eliminar el crecimiento de hongos, y los factores de riesgo biológico. Por ejemplo, habíamos dicho el riesgo biológico que era, pero ¿qué es un factor? Pues es la posibilidad de adquirir una enfermedad. No solamente de que haya riesgo biológico, si lo tocas, pues ya te enfermas, ¿verdad? También hay un factor de riesgo. ¿Cuál es esa posibilidad de que te enfermes? Otra cosa es los fluidos corporales de alto riesgo y los de bajo riesgo. Por ejemplo, los de bajo riesgo son fáciles de identificar, ¿no? Son saliva, sudor, deposiciones y orina. ¿Qué es esto? Pues todas las secreciones que tiene el humano de manera natural. Y por ejemplo, los de alto riesgo son aquellas que contienen sangre. Ya pueden ser secreciones, semen o lo que sea, pero que contenga sangre. Y pues, ¿qué pasa? Pues que los fluidos corporales de alto riesgo son aquellos que pueden transmitir VIH. Esa es la forma más fácil de identificar uno y otro. Los de bajo riesgo no pasa nada si estás en contacto con ellos, mientras que los de alto riesgo, pues sí, pueden llegar a transmitirte VIH. Aquí además, pues ya para acabar un poco, se llaman los filtros. Los tipos de filtros que hay a veces en los hospitales o en cualquier tipo de laboratorio. Por ejemplo, hay dos tipos de filtros que son los EPA y los ULPA. La única diferencia que tienen es las partículas, la filtración de partículas que tienen, cuántas micras pueden pasar. Por ejemplo, los ULPA, que son los mejores, son los Ultra Low Penetration Air, que van desde 0.1 hasta 0.25 micras las partículas que dejan pasar. Y los EPA, que son un poco más fáciles de conseguir, son los High Definition Particle Air, que van hasta 3.3 micras, ¿no? Luego, es la inmunización activa y pasiva.
¿Qué es aquí la diferencia? Ok, la pasiva es sencilla, es cuando un paciente obtiene anticuerpos procedentes desde otra persona inmune. Si estás en contacto, por ejemplo, creo que el más fácil es de COVID. Si una persona es asintomática y tú estás en contacto con ella eh, y, y- y presentaste síntomas muy leves, por ejemplo, se decía en ese momento de que ya tenías una inmunización pasiva, porque va de persona a persona. Y la inmunización activa, pues es anticuerpos, es que son las vacunas y tal, donde ya te están inmunizando con anticuerpos. Esa es la forma más fácil de distinguirlo. Y además también se tienen otros conceptos que son la serología, que nada más es el estudio de la sangre para ver el sistema inmunitario a las infecciones con patógenos, y pues la zoonosis, ¿no? La zoonosis como tal, no sé si han escuchado el virus de las vacas locas, donde eran enfermedades que se transmitían desde la vaca al humano. Esa es la zoonosis como tal. Es que una enfermedad infecciosa pase desde los animales hasta los humanos, ya sea en el agua, en el alimento o pues el medio ambiente. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Que las personas pues llegaban a morir por este virus. Y se lo dejo con mi compañero Iván. Ok, y ya que estamos hablando sobre términos de desinfección, pues hay un concepto relacionado con esto que también tiene sus variaciones dependiendo de qué otra palabra se le agregue, ¿no? Que es la limpieza, y que la podemos definir como simplemente la eliminación de materia o de una posible contaminación. Entonces, simplemente si se le agrega una palabra más, como limpieza rutinaria, va a especificar un poco más lo que es la limpieza. Antes de pasar a estos tres conceptos, queremos definir que ya tal vez estas tres definiciones de limpieza están un poco más relacionadas con el uso hospitalario. Sin embargo, pues nos es bastante, nos es de importancia, ¿verdad? Conocer al menos las diferencias entre estos tres tipos de limpiezas, por si algún momento a alguno de nosotros pues nos toca que nos den algún aviso o una indicación acerca de estas. Entonces, por ejemplo, la limpieza rutinaria es la más básica de todas. Es la que se realiza en forma diaria o entre paciente y paciente o entre procedimientos. Esta es la más práctica de todas, es sencilla y es común. Es como la que se puede practicar varias veces al día sin importar en otro tipo, en que desencadene otro tipo de riesgos. Aquí podemos ver en esta definición que habla de la limpieza paciente y paciente. Esta limpieza escala, digamos, un grado más, donde se habla de una desinfección que ahora es realizada después de cada procedimiento quirúrgico. O también después puede depender de una limpieza terminal, de una habitación cuando se desocupa. Por supuesto que en un hospital donde tiene la capacidad para que se hospeden las personas tanto en recuperación como en tratamiento, pues se tienen que hacer distinciones de limpiezas. La limpieza terminal es la más compleja de todas, de estas tres, ya que ahora sí está enfocada en áreas específicas, pero aparte de solo estar enfocada en distintas áreas específicas del hospital, estamos hablando de un empeño mucho mayor. El manual del que nos basamos dice que se practica máximo una vez a la semana. ¿Por qué? Porque tanto el tiempo, los recursos y el personal que se necesita, pues es más grande que cualquiera de las limpiezas anteriores, ya que estamos hablando de que aquí se va a limpiar a profundidad tanto sistemas de ventilación, iluminación y almacenamiento. O sea, todo lo que puede y pudo haber estado en contacto con un paciente, con alguna fuente específica de algún patógeno, tiene que ser limpiada o, en todo caso, reemplazada. Siguiente, por favor.
Y con estos términos de limpieza, también nos vamos a encontrar otras definiciones, como son los elementos de protección. En estos años de pandemia se ha vuelto muy popular hablar de elementos de barrera para nuestro cuidado. Y pues sí, es de lo que se puede ver tan solo cuando sales a la calle. Y estos elementos de protección personal, también llamados de barrera, pues son los que se utilizan cuando existen factores de riesgo y en los cuales tú vas a estar incluido, ¿verdad? En este mismo ambiente. Por lo tanto, tienes que cuidarte de una forma física y para eso existen estos elementos de protección. Sin embargo, existen otro tipo de elementos a los cuales les llamamos elementos no críticos y por lo tanto, por contrario, existe un elementos críticos. Estos elementos no críticos los vamos a asumir como que tienen contacto solamente superficial con la piel o ni siquiera tienen contacto con la persona, ¿verdad? Con la piel. Por lo tanto, su nivel de desinfección pues es muy básico. No pasa de una limpieza adecuada, un secado, algunas desinfecciones bajo algún nivel ya mucho más específico, pero es la más sencilla. Estos elementos no críticos es lo más sencillo de desinfectar. Ahora, los elementos críticos, por su contraria, es justamente eso, ¿verdad? Estos instrumentos, los cuales sí entran en contacto ya con el interior de un paciente, que pueden entrar en contacto o pueden permanecer ahí un tiempo, y por supuesto que su desinfección es mucho más compleja. Ahora, este paciente con el cual van a estar interactuando los instrumentos, se le dice paciente fuente. ¿Por qué? Porque esta persona no nos va a interesar si está viva o muerta, sino que lo importante aquí se va a graduar en términos de infección. Si, si es un paciente fuente, entonces su sangre o cualquier otro material o fluido que le pertenezca, pues va a ser potencialmente infeccioso. Y por supuesto que genera una fuente de riesgo para nosotros, para las personas que van a estar y también para el ambiente, para la infraestructura en la cual se va a ver intervenido este paciente fuente. Entonces, siguiente, por favor. Por último, eh, queremos revisar estos tres conceptos que nos parecen de gran importancia porque es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este primer tema y de todas las demás semanas de los temas que les pertenecen a ustedes, que como Rodrigo lo mencionó, tanto los niveles de bioseguridad, los registros sanitarios, las regulaciones, normas, etcétera, pues es algo que vamos a estar revisando con mucha mayor profundidad. Eh, Sin embargo, nos gustaría mencionar rápidamente estos tres. Por ejemplo, el uso dual. Una importancia muy grande que le ha dado el mundo a esta definición se ha visto pues con la pandemia presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el uso dual hace referencia a la comprensión de algún contaminante, de alguna fuente, de algo que esté causando un factor de riesgo o una infección para poder actuar sobre él. Y como les mencionaba, desde las primeras definiciones de lo que es la bioseguridad, lo más básico es de que buscas alguna fuente de riesgo o algo que ya afectó y en base a eso trabajas. Trabajas para generar normas, para generar regulaciones, reglas, recomendaciones, lo que quieras, pero con el objetivo de que no se repita. Es lo que menos quieres, ¿verdad? Que vuelva a repetirse algún daño, algún riesgo, algún mal. Entonces, el uso dual lo que hace es tener en cuenta toda esta cadena de investigación para poder prever cualquier mal, para poder adelantarse y en base a esto seguir investigando. ¿Qué pasó cuando encontramos un agente infeccioso del cual no conocíamos demasiado? Pues se tuvo que poner a investigar primero todas pues, las distintas academias de investigación, laboratorios, etcétera, para poder llevar a cabo ahora sí nuevas regulaciones. Entonces, no solo nos enfoquemos cuando estemos en alguna clínica, por ejemplo, en algún hospital, no solo nos enfoquemos en llevar a cabo las regulaciones que
ya están marcadas dentro de las normas, sino en poner atención de qué es nuevo, qué es algo que pueda aplicarse igualmente en un lado que en otro, y qué es en lo que podemos seguir apoyando como biomédicos. Ahora, el registro sanitario, pues si ya lo habían escuchado, pues sabemos que son las autorizaciones sanitarias que deben ir acompañadas, por supuesto, que de los dispositivos y los equipos médicos para poder ser utilizados. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo van destinados para tener alguna interacción con un ser vivo. Y pues esto ya tiene que estar muy bien controlado. Esto es la función principal de los registros sanitarios. Y cabe mencionar que, pues sí, COFEPRIS es la encargada, ¿verdad?, de llevar estos términos en la cabeza. Entonces, como último, la regulación sanitaria es algo de lo que ya veremos con más profundidad. Es un conjunto de acciones que va a llevar a cabo el lugar en donde te encuentres, en este caso el Estado, para normar y controlar las condiciones sanitarias. Y no solo hace referencia a la regulación sanitaria a humanos, sino que también se encuentran establecimientos, productos, equipos, hasta vehículos. Incluso actividades, las actividades también entran de las personas que puedan representar riesgos o daños a la salud. En general, a una población. Y ya con esto, con las regulaciones, pues se fomentan las prácticas que tengan alguna repercusión positiva en la salud personal y, por supuesto, colectiva también. Y con estos tres conceptos terminamos la primera parte, que es la introducción. Si tienen alguna duda acerca de alguno de estos conceptos o de sus aplicaciones, les dejamos también las referencias, por supuesto, al final de esta presentación y cada diapositiva. Pero algo que estuvimos viendo es de que si la definición no es muy intuitiva, pues lo más difícil que se puede hacer, pues es ponerla en un ejemplo, porque así ya tiene mucho más sentido todas estas definiciones que les acabamos de decir entre Rodrigo y yo. Y bueno, entonces esas son nuestras referencias. Y como si queda tiempo todavía, sí queda tiempo, pues seguimos con la segunda parte, con el segundo subtema a cargo de mis compañeras. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos ya a empezar con lo que viene siendo el segundo tema, que viene siendo lo que es la bioseguridad en el hospital. Esto porque, bueno, ya definimos qué es la bioseguridad, cuál es su propósito, su finalidad, así como ciertos conceptos que son indispensables para poder entender este tema. Ahora sí ya nos vamos a centralizar en lo que viene siendo el hospital. Bueno, primero comenzaremos definiendo su alcance. La bioseguridad es obligación y responsabilidad de todo el personal que labora en el hospital. Esto sin importar las áreas en las que se encuentren o los servicios que brinden. Si una sola persona no sigue lo que vienen siendo las normas o procedimientos de bioseguridad, no solo el personal del hospital se puede ver en riesgo, sino también los pacientes e inclusive los visitantes, ya que se pueden ver involucrados en situaciones que pueden poner en riesgo su salud e inclusive su vida. Sí, siguiente, por favor. Bueno, un ejemplo de una situación que puede poner en riesgo la salud de las personas es lo que se conoce como contaminación cruzada. Este tipo de contaminación se define como la transmisión de un agente patógeno de un paciente a otro. Esta puede ocurrir de dos maneras, ya sea de manera directa o de manera indirecta. La contaminación cruzada directa se da cuando la transmisión del patógeno se da de paciente a paciente. Por ejemplo, cuando dos pacientes se encuentran hablando entre ellos, uno de ellos tose y al no traer mascarilla, salpica al otro, ocurriendo así la transmisión. La contaminación cruzada indirecta, a su vez, ocurre cuando se ve involucrado un tercero, ya sea una persona o un objeto.
Por ejemplo, una persona enferma toma agua de un vaso, lo deja, llega otra persona y toma del mismo, ocurriendo así esta transmisión. Para poder visualizar mejor lo que viene siendo la importancia del alcance de la bioseguridad, podemos visualizar el siguiente ejemplo. Imaginemos a un médico que ha estado todo el día realizando consultas y en una de ellas atiende a un paciente con influenza y lo diagnostica con tal. Al terminar la consulta, el médico no lleva a cabo lo que vienen siendo los procedimientos de desinfección, como lo es el lavado de manos. Ahora imaginemos que este médico continúa con sus consultas y en la siguiente consulta realiza un diagnóstico y al no haber realizado lo que vienen siendo los procedimientos de desinfección, le transmite esta enfermedad al nuevo paciente. Tal vez en este ejemplo esta situación no suene tan grave, pero ahora imaginemos que este médico atiende ahora a un paciente que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos por problemas respiratorios. En esta situación, el mismo médico puede estar atentando contra la rehabilitación y tratamiento del paciente, e inclusive puede empeorar su salud y poner en riesgo su vida, ya que el paciente en esos momentos no cuenta con las defensas necesarias para contrarrestar la enfermedad o ya se encuentra débil tanto por la enfermedad como por el medicamento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos de lo que vienen siendo los principios de la bioseguridad. Estos los mencionaré y los explicaré de manera general, ya que se van a explicar a mayor detalle más adelante. Existen 4 principios de la bioseguridad. El primero de ellos es la universalidad. Este principio señala que todos deben de cumplir de manera rutinaria con las normas establecidas para prevenir accidentes. Cuando hablamos de todos, no solo nos referimos al personal del hospital, sino también a pacientes y visitantes. El personal del hospital cumple con este principio cuando sigue las normas y procedimientos establecidos. Los pacientes cuando siguen, por ejemplo, las instrucciones que se les dan al momento en que se les van a realizar análisis o toma de muestras para laboratorio. Y los visitantes siguen este principio cuando siguen las reglas del hospital. Por ejemplo, cuando se encuentran en la sala de espera y se les pide que no fumen, que no coman, que no corran, etc. El segundo principio es el uso de barreras. Este tiene como finalidad evitar lo que es la exposición directa a todo tipo de muestras potencialmente contaminantes. Esto mediante la utilización de materiales o barreras que se van a interponer entre la persona y el agente contaminante. Estas barreras, a su vez, están divididas en 4 tipos, lo que vienen siendo las barreras biológicas, las naturales, las químicas y las físicas. Más adelante se explicará cada una de ellas y se darán ejemplos, y se darán igual ejemplos de en qué momento se deben de utilizar. Pero bueno, para darnos una idea de lo que vienen siendo estas barreras, tenemos nuestra imagen a la derecha, donde se tiene a una persona utilizando lo que son, por ejemplo, lentes y mascarilla. Estas ya son barreras. Sí. Siguiente. El tercer principio son los medios de eliminación de material contaminado. Este principio comprende lo que son el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales que han sido utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. Un ejemplo de estos dispositivos pueden ser las bolsas y contenedores rojas que se encuentran en los hospitales, en donde se desecha el material ya contaminado. El cuarto y último de estos principios es lo que es la evaluación de riesgos. En este principio comprende lo que son el proceso de análisis de la probabilidad de que en un área de un hospital ocurran daños, heridas o infecciones. Pero este principio no solo termina con eso. Señala que una vez que se ha realizado el análisis de la probabilidad de accidentes,
se deben de establecer planes de acción para poder evitarlos. Siguiente. Bueno, ya hemos hablado sobre los principios y el último de ellos habla sobre análisis y prevención. Ahora pasaremos a lo que son las estrategias generales de prevención, que normalmente se encuentran incluidas en lo que son los códigos de buenas prácticas. También hablaremos brevemente de lo que son las precauciones universales, que cuentan con el lavado de manos y las barreras de protección. Siguiente. Para poder empezar con este tema, primero tenemos que definir qué es un código de buenas prácticas. Bueno, un código de buenas prácticas es una herramienta que le sirve a los establecimientos de atención médica para que puedan cumplir con la normativa sanitaria vigente. En México se cuenta con la Guía de Buenas Prácticas para Establecimientos de Atención Médica Hospitalaria, que está dada por COFEPRIS. En este documento se listan lo que son las condiciones sanitarias, infraestructura física, instalaciones, mobiliario y equipo que debe de prevalecer y estar presente en cada uno de los procedimientos que se realicen en la institución. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva podemos ver un ejemplo de cómo se encuentra distribuida la información en este documento. Podemos observar que lo que hacen es listar lo que tiene que tener la institución y el marco jurídico aplicable. Está dividido en diferentes secciones. Una de ellas es la de documentación legal y técnica. En este apartado no solo se menciona que se debe de contar con la documentación específica del hospital o de las áreas que maneja, sino que también se debe de tener la documentación legal que corresponde al personal que ahí trabaja, como lo es lo que viene siendo la evidencia documental de la capacitación del personal que opera el equipo médico y la documentación respecto al número de cédula profesional o el nombre de las instituciones que han expedido este documento. Siguiente, por favor. Otra de las secciones que tiene el documento es que habla sobre las áreas en las que está dividido el hospital. Aquí tenemos el ejemplo de lo que viene siendo la unidad quirúrgica. Y aquí lo que pide es que esta área en específico cuente con ciertas características y especificaciones, como puede ser, cómo deben de ser las paredes, cómo deben de ser los pisos, la ventilación artificial que va a tener la unidad, así como las instalaciones físicas de oxígeno, óxido nitroso y aire, con los que va a contar. Sí. Siguiente. Como mencionaba con anterioridad, también vamos a hablar de lo que son las precauciones universales, dentro de las cuales entra el lavado de manos. Esta es, bueno, algo muy obvio, cuáles son sus propósitos, pero aún así los vamos a mencionar. El lavado de manos tiene como propósitos eliminar agentes contaminantes de la piel y evitar infecciones hospitalarias cruzadas. Siguiente. Igual como mencionaba con anterioridad, las barreras de protección, que son las barreras de protección están divididas en 4 tipos, lo que vienen siendo las barreras naturales, las barreras biológicas, las barreras químicas y las barreras físicas. Siguiente. Las barreras naturales corresponden a lo que viene siendo la piel y la mucosa. Las barreras biológicas a las vacunas y la inmunidad del personal que labora en el hospital. Siguiente. Las barreras químicas corresponden a todas aquellas sustancias que son utilizadas sobre todo para lo que es la desinfección.
En varios manuales se menciona específicamente lo que viene siendo el hipoclorito, el glutaraldehído y el clorhexidina. Bueno, empezando con el hipoclorito. Esta es una sustancia que se encuentra presente sobre todo en productos que son utilizados en la limpieza de la infraestructura del hospital. Después contamos con lo que viene siendo el glutaraldehído. Esta es una sustancia que es utilizada sobre todo para llevar a cabo la limpieza y desinfección de equipo médico que es sensible al calor, como lo son equipo de cirugía, de diálisis y equipo que se ha utilizado para el tratamiento diagnóstico en las áreas de oídos, nariz y boca. Por último tenemos lo que es el clorhexidina, y esta es una sustancia antiséptica que es utilizada sobre todo para realizar desinfección de úlceras en pacientes encamados. Siguiente. Por último, contamos con lo que son las barreras físicas. Estas a su vez se van a dividir en dos tipos, lo que son las barreras físicas primarias y las barreras físicas secundarias. Las barreras físicas primarias corresponden a lo que es el equipo personal de protección. Más adelante se explicará más a detalle cuáles son estos. Y se cuenta también con lo que son las barreras físicas secundarias. Estas son más sobre cómo se encuentra el área en el que se está trabajando, es decir, cómo se encuentran las instalaciones y el equipo que hay en ellas para prevenir accidentes. Ejemplos de este tipo de barreras serían las unidades de lavado de manos que se encuentran distribuidas en un hospital. O más específicamente, por ejemplo, cómo debe ser la instalación en la toma de rayos X, las protecciones y las protecciones que debe de seguir el personal que está haciendo esta tarea. Siguiente. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Perla. Bueno, como ya se mencionó con anterioridad, Rodrigo nos habló respecto a los tipos de exposición que pueden ser humana, parenteral o accidental. Pero ahora vamos a hablar respecto al tipo de exposición, considerando el agente que puede llegar a causar algún daño. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, la exposición es el contacto que implica un riesgo con un agente que puede transmitirse por una vía a través de la que se está produciendo el contacto. Si se considera que hay diferentes tipos de agentes, un ejemplo serían los agentes biológicos, los cuales pueden ser hongos, parásitos, virus o bacterias. Todos estos pueden llegar a producir enfermedades. También otro tipo de agentes serían los agentes físicos. Uno de ellos sería el fuego, que puede ocasionar quemaduras desde primero hasta tercer grado. También se tiene el agente de la radiación, otro agente físico que puede producir malformaciones, quemaduras, caída del cabello, enrojecimiento de la piel e incluso puede llegar a afectar el funcionamiento de diversos órganos y tejidos. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta a otros tipos de agente, como lo que sería un agente eléctrico, puede llegar a causar quemaduras térmicas o incluso destrucción de músculos o tejido por alguna corriente que atraviesa el cuerpo. Los más comunes son lesiones después del contacto con la electricidad o incluso caídas. En lo que respecta a los agentes mecánicos, son comúnmente conocidos por ser accidentes con máquinas o algún equipo o estructura, lo cual puede llegar a ocasionar una lesión traumática como alguna fractura o una fisura. Por último, un agente químico serían las sustancias tóxicas o corrosivas. Esto puede llegar a producir en el peor de los casos envenenamiento, pero normalmente se conoce por tener alguna lesión en la piel o en los ojos o incluso en alguna mucosa. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que respecta al riesgo biológico, como también ya se mencionó, el riesgo biológico es la presencia de un organismo o un derivado que plantea una amenaza a la salud humana. ¿Qué incluye esto? Pueden ser los residuos sanitarios, algún microorganismo, ya sea un virus o una toxina que pueda resultar patógena.
El término de riesgo biológico normalmente se utiliza como advertencia. Lo que se quiere es que las personas que están potencialmente expuestas a las sustancias lo sepan para que así puedan tomar precauciones. Lo que nos lleva a este apartado, que son las principales medidas de riesgo biológico. Aquí, como podemos observar, se tienen, tres principales, que son las que a través de diversos estudios se han encontrado que tienen una mayor cantidad de recomendación para protección del riesgo biológico. En el caso sería la aplicación de las precauciones universales, como Ale ya nos mencionó, que es prácticamente lo que se va a ver de aquí en adelante. También la inmunización de los trabajadores de la salud, ya que son la primera línea de defensa. Y bueno, asegurarse de que todos los empleados utilicen el equipo de protección personal adecuado. Entre los más comunes son los guantes, la mascarilla, mandiles que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto va ligado respecto al uso de barreras. ¿Qué quiere decir esto? Para cada procedimiento que se utiliza, se tiene que utilizar el lavado de manos. El lavado de manos, como ya también lo mencionaron, es el que elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene con agua y con jabón normalmente es suficiente. Esto para disminuir el traspaso de material contaminado, ya sea entre los mismos individuos que trabajen en el hospital o incluso para con el paciente. También existen otros materiales de protección personal, como lo que sería el uso de guantes, las mascarillas, el gorro. En el caso de los guantes, las mascarillas, el gorro y la bata, o incluso algún mandil, es para, protegerse del contacto directo, lo que abarca más que nada la exposición directa con la sangre o los fluidos. Los guantes sirven para disminuir la transmisión de los gérmenes del paciente a las manos del personal de salud. Cabe recalcar que el uso de guantes no sustituye al lavado de manos. También el respirador N95, comúnmente, gracias ahora a la pandemia, se está utilizando para todos aquellos pacientes que están en aislamiento. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos observar, depende del riesgo al que está expuesta la persona. Eso influye mucho el servicio que otorga. ¿Por qué? Porque ya sea en la sala de espera, en el traje respiratorio, en la toma de muestra o incluso en un consultorio de medicina familiar, se tienen prácticamente los mismos sistemas de barrera, iniciando más que nada con la mascarilla y el lavado de manos. Esto entró en vigor más que nada a partir de la pandemia surgida por COVID-19, pero como podemos observar, prácticamente se tiene el mismo equipo de protección personal. Los tipos de mascarillas pueden ser un respirador de partículas biológicas, simples para polvo, quirúrgicas o incluso para polvo industrial. Todo esto existe una normativa muy extensa en donde tiene que colocarse que esté cubriendo la nariz y la boca, se mantenga dentro del área de trabajo y mientras se realiza la actividad, no se manipule la mascarilla una vez que ya se colocó y que en áreas de bajo riesgo utilizar, procedimientos invasivos que impliquen riesgo de salpicaduras, tener cuidado de usarla adecuadamente. Siguiente, por favor. Bueno, existen muchas áreas en donde se puede utilizar el equipo de protección personal dentro del hospital, pero igual, aquí hay varios ejemplos donde es el mismo, ya sea en una ambulancia de traslado, hasta incluso el traslado de pacientes dentro de la unidad médica. También en el área de cuidados intensivos, se tiene prácticamente el mismo equipo de protección personal para todas las personas que laboran en el hospital. Esto considerando de que, se deben de conocer las normas de bioseguridad y más que nada se tienen que aplicar rigurosamente para determinar la seguridad propia de los compañeros y de los usuarios que acuden para la atención. Siguiente, por favor. Bueno, considerando a toda la protección que como persona debemos de cargar, como ya les mencioné, el uso de guantes no sustituye a la higiene de manos, es por eso que el lavado de manos con jabón y con agua es crucial. También al momento de que se utiliza
en el momento en el que se pone la persona el equipo de protección, no tiene que estarlo manipulando. ¿Por qué? Porque al momento de que se retira, se tiene que ser muy cuidadoso de no contaminar el ambiente en el que está. Porque ya sea en el perímetro de la sala de aislamiento, que no vaya a contaminar a algún otro paciente, a algún otro trabajador, y más que nada, incluso si a la mitad de un procedimiento se nota de que alguna pieza está dañada, se tiene que reemplazar de forma inmediata. Esto para mantener pues, al personal de salud con su respectiva seguridad y para que todo se encuentre en óptimo funcionamiento. También hay que considerar que todos los desechos se tienen que pues, tratar de forma cuidadosa y se tiene que hacer un higiénico lavado de manos después de retirarlo. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las principales medidas de riesgo, contra el riesgo biológico, sería la clasificación de los pacientes hospitalizados, porque una apropiada distribución permite que así las personas tengan, permite que así se tenga una clasificación adecuada. Puede ser por dos formas, ya sea por la posibilidad de contagio o por la forma de la transmisión de la enfermedad, la cual puede ser por vía de contacto, vía aérea o por gotas respiratorias. Siguiente, por favor. Bueno, como hemos visto, gracias a los eventos que se dieron en los últimos años, la pandemia de COVID-19 fue un reto totalmente nuevo a la salud pública. ¿Por qué? Principalmente el mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 vino a modificar todo lo que vienen siendo los protocolos y las normas de bioseguridad. Principalmente en la bioseguridad hospitalaria se han hecho múltiples ajustes bajo estrictas medidas de protección más que nada para el personal de salud, para los pacientes y para todos aquellos que estén involucrados. Considerando esto, se tiene que hacer mención que lo que respecta al protocolo, el equipo de protección personal, el cuidado, el autocuidado y el temor al contagio enfrentan múltiples posibilidades dentro del personal de salud y nosotros como personas que estamos involucrados, ya sea de forma indirecta, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que conlleva. Incluso un estudio que creo que se realizó en Ecuador respecto al personal de enfermería, los mismos voluntarios que participaron en este estudio hablaban de que se veían muy preocupados respecto a la disponibilidad de insumos. ¿Por qué? Porque en lo que abarcaba la protección y las normas de bioseguridad ante el COVID, se mostraba que había un considerable desabastecimiento del equipo de protección. Esto no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Y el incremento adquisitivo también hubo una muy baja producción. Entonces, fue de ahí que se dieron muchas cosas para poder pues, llegar a la situación en la que estamos. Es por eso que es muy importante ser conscientes respecto a la disponibilidad o a la ausencia de este equipo que pone en juego prácticamente todas las vidas humanas. ¿Por qué? Porque es un momento crucial ahorita, gracias al COVID, que incluso puede llegar a minar la calidad de la atención que se le otorga a los pacientes, demostrando la importancia de, más que nada de cuidar a las personas es muy importante. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos mencionado mucho respecto a lo que las personas tenemos que usar, cómo es que se pueden ver afectadas, pero considerando un poquito más al ambiente, el ambiente tiene que tener una ventilación adecuada. ¿Por qué? Porque la ventilación, considerando que se recambia el aire aproximadamente unas 6 veces en una hora, previene la transmisión de infecciones que se transmiten por vía aérea. Por ejemplo, en el caso de los niños, las infecciones respiratorias o lo que son tuberculosis, si se tiene una ventilación adecuada, lo que sería la tasa de transmisión disminuiría. También, en lo que respecta a la iluminación, el ingreso de luz debe ser de preferencia natural, para que así la jornada de trabajo sea un poco más amena y considerar diferentes factores. También en lo que viene siendo la descontaminación y la limpieza tiene que ser estrictamente adecuada y muy rigurosa para así garantizar la eliminación de los agentes infecciosos.
considerando que tiene que ser el piso, la pared, la ventana, los servicios higiénicos, todo aquel espacio donde hubo un contacto tiene que tener pues sí, una descontaminación adecuada. Siguiente. En lo que respecta a los insumos después de que se utilizaron, también se tiene que, ser racionales respecto a la esterilización o incluso el descarte, ya que los agentes infecciosos tienen su respectivo, pues sí, afectación. Considerando de que hay procedimientos de desinfección o esterilización para cada uno de los materiales médico-quirúrgicos, se tiene que ser muy riguroso en ese aspecto. Incluso en lo que respecta al material que es no descartable, como lo que son pues agujas de punción, algunas pinzas, algunas pueden ser sumergidas en una solución con detergente o incluso esterilizadas por calor seco. Pero existen otros materiales que incluso, no se deben de colocar en lo que es hipoclorito de sodio, porque pues ya pierden su función como tal. También es importante recalcar que los procedimientos que involucren materiales que son infecciosos como lo que serían sangre, tienen que realizarse de una manera que se minimice la dispersión de estas sustancias, para que así, los empleados no estén en un contacto tan directo con esta sustancia. Siguiente, por favor. Ok, ahora hablaremos sobre algunas medidas de bioseguridad por área de hospital. Daremos algunos ejemplos y esto se tratará de manera muy general, ya que en los siguientes subtemas de esta unidad se hablará sobre la normativa vigente que se tiene tanto en México como a nivel internacional. Siguiente, por favor. Bueno, comenzaremos con lo que son los consultorios. Estos son importantes en cuanto al tema de bioseguridad, ya que son la puerta de entrada a todos los pacientes que acuden a una evaluación adecuada y con ello pueden ser la entrada a posibles infecciones que se podrían transmitir por el hospital. Es por esto que en esta área se deben de contar, se debe contar con el material adecuado para llevar a cabo las consultas. Se deben de cumplir con lo que son las precauciones universales, como lo vienen siendo el lavado de manos. Esto para evitar lo que mencionaba con anterioridad, que es la contaminación cruzada. También se deben de contar con los recipientes adecuados para poder eliminar los residuos que ya están contaminados. También se habla sobre lo que vienen siendo los procedimientos. Por ejemplo, cuando se realiza un diagnóstico o algún tratamiento invasivo, el personal, es decir, el médico, está en un riesgo real de contagiarse a través de la transmisión de esta enfermedad infecciosa, por lo que deben de usar el equipo de protección personal, como lo son los guantes o el cubrebocas. Siguiente. Bueno, en lo que respecta a la sala de espera, principalmente se tiene que considerar que se debe realizar la vigilancia de la limpieza adecuada de los ambientes. Esto considerando pues todo el contacto indirecto que tenemos con las superficies y también dentro de este lugar se tiene que disponer de los insumos necesarios para un lavado de manos, ya sea dentro y fuera de los consultorios, y de disponer de otros recipientes que sean adecuados para, lo que sería la eliminación de residuos. Aquí es los profesionales de la salud o todo el personal en general los que deben de cumplir con las normativas de bioseguridad para que así pues se pueda brindar de que la facilidad de estas normas sean aplicadas. Siguiente, por favor. Ahora continuamos con lo que viene siendo el área de cirugía. Esta área, por su misma naturaleza, cuenta con medidas de bioseguridad un poco más extensas. Estas medidas establecen los procedimientos que deben de seguir los médicos
así como, bueno, como lo es el lavado de manos y el uso de equipo de protección personal, así como lo que se tiene que hacer con el material utilizado en la cirugía. Algunos ejemplos de estas medidas son las que se presentan en la siguiente diapositiva. Como mencionaba, se tiene que utilizar lo que viene siendo el equipo de protección, como gorra, mascarilla, lentes protectores, guantes, etc. También se debe de utilizar el equipo adecuado para llevar a cabo la aspiración mecánica. También se debe de clasificar de manera adecuada lo que viene siendo la ropa médica y quirúrgica que se ha utilizado en los diferentes procedimientos. Debe de tener un cuidado especial al momento de enviar las muestras de laboratorio, que éstas se encuentren en los recipientes adecuados y ya marcados. Material contaminado con fluidos corporales debe ser depositado en lo que es la bolsa roja y se debe de realizar la desinfección y esterilización específica de cada elemento utilizado o cada elemento que se va a utilizar también. Siguiente. Bueno, para las salas de hospitalización, de igual forma se tiene que usar el equipo de protección personal, principalmente los guantes para realizar cualquier toma de muestras de sangre, si es que es necesario realizar alguna curación, algún baño con el paciente o incluso pues, el aseo de la sala. También lo que viene siendo un delantal plástico o, bueno, principalmente los lentes, en el caso de que se tengan salpicaduras, algún derrame, incluso un aerosol o una salida explosiva de sangre o algún otro fluido corporal. También, bueno, en lo que viene siendo al momento de que se recopilan las muestras de sangre, se deben de utilizar tubos rotulados para que así se pueda emplear de forma correcta pues sí, una técnica de recolección y que se presencien, que no se presencien algún derrame por alguna pared externa. Estas muestras deben de estar, ya después de que fueron selladas y rotuladas adecuadamente, se ponen en gradillas para poder llevarlas a los laboratorios. También en lo que respecta al desecho, ya sea para los sistemas de drenajes o todo lo que conlleva, principalmente se tienen que evacuar los líquidos en respectivas unidades sanitarias. Tengo entendido que se añade hipoclorito a diferentes concentraciones y posteriormente se desecha en recipientes en una bolsa plástica roja. También, bueno, se tiene que emplear todas las técnicas asépticas de forma correcta, principalmente para que, bueno, al momento que se disponen los residuos en los recipientes respectivos, no sean arrojados al suelo o en áreas que simplemente no fueron destinadas para ello. Siguiente. Bien, ahora tenemos lo que es el área de neonatología. Bueno, esta área, al igual que el área de cirugía, requiere de una estricta observación al cumplimiento de lo que son las medidas de bioseguridad, ya que en estas áreas existe de manera continua el riesgo de la transmisión de gérmenes a los recién nacidos por el mismo personal de salud o por los visitantes, como son los padres de familia. Esto podría ocasionar brotes o infecciones muy severas. Al estar hablando de recién nacidos, ellos aún no cuentan con un sistema inmunológico fuerte o desarrollado, por lo que es de vital importancia evitar la transmisión de este tipo de infecciones. Entre las medidas que se deben de llevar a cabo en esta área son las siguientes. Todas las incubadoras o cunas deben ser limpiadas y desinfectadas de manera inmediata al momento en el que se va a colocar un bebé o se va a retirar. Es decir, se deben de preparar para el siguiente paciente. Las madres deben de lavarse las manos y realizar un aseo de mamas antes y después de lactar a su hijo. El lavado de manos y el uso del equipo de protección personal también también lo deben de portar los visitantes, como los padres. Las instalaciones eléctricas deben de estar en condiciones óptimas. En esta unidad no se le permite al personal médico comer, beber, fumar o guardar alimentos.
Como mencionaba con anterioridad, en esta área es muy peligroso que se den infecciones o transmisión de gérmenes, por lo que a este servicio no puede entrar ninguna persona que se encuentre enferma en ese momento. También se debe de tener un número adecuado de profesionales, esto para evitar que ocurran accidentes por negligencia médica. Y igual todos los equipos deben de ser de uso exclusivo para cada neonato. Es decir, por ejemplo, en una incubadora no pueden estar dos pacientes o en una cuna. Es uso único. Siguiente. Bueno, existe otra área que sería el área de emergencias, en el cual se cuenta con un listado específico que es referente a todo lo que es bioseguridad en esta área. Principalmente se tiene que cuidar con que todas las técnicas de asepsia sean realizadas con materiales estériles, que se tengan precauciones estándares con todas las cosas y sobre todo con alto riesgo, específicamente para pues infectados, ya sea algún trauma abierto, alguna cosa en el estilo. También es muy importante, como ya lo habíamos mencionado, el lavado de manos y, bueno, un cambio de guantes entre pacientes. Al igual que en el área de neonatología y en muchas otras áreas del hospital, no se permite ni comer, fumar o incluso guardar alimentos. También lo que viene siendo el lavado de las superficies cutáneas debe de ser constante si es necesario. El uso de precauciones estándares en caso de pues sí, que se libere algún fluido. Es por eso la importancia del equipo de protección. También todos los envases que se utilicen deben de ser especiales y tienen que estar rotulados, principalmente si son para materiales punzocortantes o en cualquier área de trabajo. También es muy importante mencionar que se tiene que contar con una vestimenta apropiada, ya que, bueno, existen muchas posibilidades dentro del área de emergencias. También en lo que viene siendo las lesiones cutáneas no se deben de realizar procedimientos en contacto con cualquier tipo de fluido. Es muy importante también mencionar que existen protectores en el manejo de ropa en general, ya sea de la ropa del paciente o de la ropa de cama del paciente. Por esto es muy importante no sacudir y todo esto se tiene que transportar en bolsas selladas y rotuladas. El área de trabajo en general tiene que estar despejada y aseada y por último también se tiene que realizar un lavado de manos al terminar la jornada. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Igual si hay dudas o si les gustaría conocer más al respecto, terminar, por ejemplo, de leer todas las medidas de las que hablábamos de cada área, bueno, aquí están nuestras referencias. Siguiente. Muchas gracias, Perla. Ali, Sí. muchas gracias. Me parece muy completo. De hecho, me parece que dieron algo de más información. No hay ningún problema. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Te voy a decir algo. A mí me parece interesante la bioseguridad desde el punto de vista que lo que hace es prevenir accidentes dentro del hospital, dentro del área de trabajo en general. No nada más de los hospitales, dentro de las áreas de trabajo en general. De hecho, por ahí también hay una norma de la Secretaría del Trabajo que aplica para bioseguridad. Te voy a comentar algo, es tan importante esto que más adelante vamos a ver que lavarse las manos es súper relevante. Es más importante lavarse las manos que tener otras medidas sanitarias como ponerse alcohol gel. Les voy a comentar, en alguna ocasión un compañero de ustedes, un ex compañero de ustedes, me hizo el comentario de que ya podía presumir su primera infección nosocomial porque había llegado la novia por él y entonces salió corriendo y se le olvidó lavarse las manos cuando estaba trabajando con un ventilador. Entonces me dicen, fui a comer unos tacos, fui al cine, dice,
Eso fue el miércoles. Y después de eso, 4 días de incapacidad. ¿Vale? Se fue jueves, viernes, lunes y martes. Fueron los días que le dieron la incapacidad, precisamente porque se puso mal de una infección en la garganta. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos. Más adelante vamos a ver la importancia realmente de todos estos conceptos que nos están mostrando. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a las presentaciones, específicamente ahorita a las presentaciones de sus compañeros? ¿No? Ok.